y'all, how you doing? Ok, no había grabado un video en mucho tiempo porque no tenía ganas, porque no había como que un tema que me interesara tanto compartir en estos momentos. Ahorita, en estos últimos como 2 años, he estado en un proceso de psicoanálisis. Bueno, llevo como un año y tantito. En octubre cumplo los 2 años y la verdad es que me ha hecho entender demasiadas cosas acerca de mí misma, acerca de mi historia, acerca de por qué han pasado las cosas como han pasado. Haz de cuenta que en lo personal sentía como si hubiera un rompecabezas que no está armado y todas las piezas están separadas y entonces yo sentía ciertas cosas en mi interior y no sabía por qué. Entonces, creo que hay gente que nunca ha tenido como un dolor constante interno, que creo que tal vez es la gente que dice que, ay, no pienses en eso, o de que, ay, le das muchas vueltas, o ya supéralo, o sigue adelante, vive tu vida, o tipo, es que tienes que ser feliz y tipo, elige la felicidad y, o sea, como, como tapa el dolor y sigue adelante, pero siento que esas personas a veces tal vez no han vivido cosas que las han marcado tanto o que les han dolido tanto o tal vez, incluso tal vez ya han trabajado ese dolor o tal vez en su momento lo pudieron liberar, platicar, pudieron tener gente que estuvo con ellos en ciertos momentos, o sea, tal vez esa gente ya procesó eso o tal vez esa gente lo esté evadiendo y nunca lo ha procesado. Tal vez salga en 10 años o en 20 porque las cosas no se espuman, o sea, no termina, o sea, no deja de existir algo que está ahí, ¿me explico? Pero como yo soy una persona muy como sintonizada con mis emociones y muy sensible y muy introspectiva y muy como self-aware, como que nunca he podido no sentir lo que sentía en mi interior. Y bueno, lo logré, lo he logrado, pero no, o sea, de una manera no saludable, lo cual es del tema que quiero hablar hoy, que es como el tema de evadir. Entonces, por mucho tiempo yo estuve en un ciclo evasión, como de evasión y control para sentir como que las cosas están acomodadas, que las cosas están bien, pero siempre como que había algo en mi interior que estaba raro y yo no sabía qué era y yo tenía como que sentimientos de como obscuridad que había adentro y pues nunca los había podido, nunca me había atrevido ni siquiera a ver qué era porque me daba mucho miedo y como que sentía que era mejor ver hacia adelante y de hecho tuve una etapa de tipo como que ver hacia adelante, de que como que trabajar en mí, de que crecer en muchas cosas y bla bla bla, pero haz de cuenta que me di cuenta que por más que avances de esta manera, siempre te vas a volver a topar con esto que está atrás que no has resuelto. O sea, algo que hay en tu interior que grita porque quiere que lo escuches. Entonces, en momentos, mientras menos lo escuchas, más fuerte se hace y más te pesa. Entonces, hay un momento en el que tienes que agarrar como que valentía y voltear a ver esto, atenderlo y poder como realmente seguir adelante con tu vida, porque si no, esto siempre te va como anclar al pasado. Entonces, como que he estado entendiendo muchas cosas a través del psicoanálisis porque he entendido mucho más mi historia. Siento como si antes había muchas piezas del rompecabezas y haz de cuenta que entonces yo no entendía nada de qué es lo que pasó. O sea, porque hubieron ciertos eventos en mi vida que me marcaron mucho. Como que nunca les di la importancia de lo que fueron porque alrededor de mí nunca nadie le dio esa importancia y además como que pues muchas veces en generaciones pasadas se tiene la idea de que ya pasó, tipo no pasa nada, no sé qué,
piensa en esto bonito, vas a ir a un viaje, qué padre, o sea, como que la manera de, tipo, calla eso y mejor ya ponte feliz, o sea, como cuando el meme del señor de, como cuando me dicen que esté feliz y estoy feliz y sale, o sea, dude, no se puede, me explico, o sea, lo puedes hacer muchas veces y la puedes forzar toda tu vida si tú quieres. Y si tú estás ok con eso, ok. Pero en lo personal yo ya no quería seguir evadiendo eso que yo sabía que había ahí. Y me estaba dando cuenta que había muchas conductas que ya estaban siendo nocivas para mí con tal de evadir estos sentimientos. ¿Me explico? Entonces, bueno, escribí algo basado en este concepto y en esta idea. Está un poco intenso, la verdad es intenso. Es un tema intenso realmente, y es pues, sí es un poco dark. Y la verdad es que te puedo decir que si hay como que, si tú sabes que hay como una tristeza o como algo que está en tu interior y no lo has atendido por muchos años, o sea, lo primero que yo pudiera recomendar es psicoanálisis porque puedes como comprender a profundidad cómo pasaron las cosas, pero también tienes que entender que eso, o sea, va a doler más antes de que duela menos. Entonces por eso hay mucha gente que prefiere no moverle, se puede decir. Yo por mucho tiempo, o sea, entre más me he conocido a mí misma, más veo en los demás esos dolores que cada quien trae. Y me ha pasado que yo quiero como rascarles tantito para que se den cuenta y lo atiendan y estén mejor, pero la verdad es que ya me di cuenta que no le puedes tú rascar a los demás porque son heridas muy profundas que nosotros a veces ni siquiera comprendemos la intensidad de esa herida y tú no puedes estarle rascando a alguien porque no sabes lo que va a salir, no sabes si esa persona está en ese momento capaz de afrontar eso o si tiene las herramientas necesarias para seguir adelante con su vida. O sea, ¿qué tal si a partir de eso recuerda algo muy fuerte que le pasó y entonces su vida se empieza como a caer? Porque puede pasar que, o sea, todas las estructuras de tu vida, pues son cosas que tú has construido y que pues tu estabilidad emocional, tu manera de ver las cosas, tu forma de ser, quién eres como persona, pues la sostiene. Pero cuando tú empiezas a deconstruirte y empiezas a romper esos cimientos, haz de cuenta que te sientes súper inestable y te sientes como si estuvieras tipo en arenas movedizas y como que muchas cosas ya no tienen sentido, o sea, muchas relaciones ya no, como que sientes que ya no van contigo, muchas cosas ya no estás de acuerdo, otras cosas sí, te empiezas a dar cuenta de cosas que no has hecho para ti que quieres empezar a hacer, de que tal vez un trabajo ya no queda contigo, que tal vez tú quieres algo diferente. Entonces como que todo tu mundo se empieza a reestructurar, porque el cambio, se hace cuenta, como hay tanto cambio interno, se tiene que reflejar en tu exterior. O sea, eso es de que la ley de la vida, literal, o sea, va a pasar. Entonces, como que muchas veces da miedo que estas estructuras, que dices, güey, no, o sea, no estoy de que súper bien, pero prefiero estar así a no saber cómo voy a estar porque me da miedo. Entonces, pues sí entiendo eso y pues por muchos años yo también pensé eso, de que prefiero no moverle, pero la verdad es que me di cuenta que me estaba perdiendo como la oportunidad de ser yo en mi máxima como expresión, ¿sabes? Entonces, realmente como que al quererme proteger, básicamente es como seguir postergando algo que siempre va a estar ahí y nunca se va a ir y como que tienes que aprender a entenderlo y procesarlo para que ya no sea tan pesado. Entonces, haz de cuenta que al no atenderlo, me di cuenta que empezaron a surgir como muchos comportamientos que llegaron a ser nocivos para mí, o sea, en muchos sentidos. Este, Porque haz de cuenta que el ser humano comienza a generar como comportamientos que te ayudan a afrontar, se pudiera decir, tu realidad o lo que te duele o a evadir. O sea, uno de los comportamientos es la evasión.
Bueno, se crean también como que muchos mecanismos de defensa y a la vez muchos comportamientos de afrontación. Entonces como que yo me empecé a dar cuenta que había varias cosas que yo empezaba a hacer y que si no las hacía me sentía de cierta manera y que las estaba haciendo para tapar algo, pero no sabía qué era. Entonces como que se empiezan a juntar y yo pienso que entre más grande, o sea, más se acumulan hasta que se vuelve algo muy tóxico. Y lo que me explicaba mi psicóloga es que cuando pasa algo es importante que se entienda y se resuelva en ese momento, porque si no lo entiendes y resuelves en ese momento, haz de cuenta que se va arrastrando y vas tú siguiendo tu vida, pero haz de cuenta que todo lo demás se vuelve consecuencia de lo primero, de esta cosa que pasó. Entonces, si tú atiendes esto y lo entiendes, puedes empezar como desde cero, como que empezar de que una nueva vida después de esto. Pero si tú no lo procesas, haz de cuenta que todo esto va como dejando huella en todo lo que sigue. Entonces yo me di cuenta que todo se estaba proyectando en mis relaciones, en mis, o sea, en mi trabajo, en mi vida personal, en mi vida pública, o sea, en todo, ¿sabes? En todo literal. Y entonces yo a veces me doy cuenta, no sé, que me enojo por algo y luego digo, no tiene la culpa esa persona, son heridas que yo traigo adentro. Entonces ahí es cuando empiezo a decir, ah, ok. Eso es como lo primero que puedes hacer, como empezar a poner atención en eso. O sea, el self-awareness creo que es que lo que más te enseña. Porque la verdad es que tú ya tienes todas las respuestas adentro de ti, pero no las puedes ver porque estás cegado como que por el día a día y por otras cosas y por tus creencias que traes ahí. Y entonces haz de cuenta que traes como un programa instalado que se instaló desde que naciste y entonces poco a poco durante la vida, si tú empiezas a retar ese programa y a cuestionarte y a buscar información y a hablar con gente de temas que tú no conoces o empiezas como a expandir tu mente y entonces puedes empezar a desbloquear nuevas ideas y a entender nuevos conceptos y a ver las cosas a escalas mayores y no estar viendo y viviendo todo a través de tu mini mundo de herida, de persona herida, o sea, porque ese es el ciclo en el que todos iniciamos, como que persona herida. Y entonces, cuando tú logras resolver tu historia del dolor, o sea, que yo digo que todos tienen una, pero hay unos que no la tienen identificada o hay gente que la evade o whatever, pero por la naturaleza de la vida, o sea, el hecho de que naces y dependes de un ser humano que nunca va a ser perfecto, obviamente va a crear ciertas cosas en ti. Más aparte, cuando eres niño no tienes herramientas para procesar las cosas, entonces, aunque sean cosas chiquitas, un niño las vive como si fueran cosas muy fuertes. Y esas cosas se vuelven como heridas en tu interior que tal vez alguien tenga heridas tranquilas y no pasa nada, o tal vez alguien tenga heridas más grandes que no le permitan vivir o seguir adelante o etcétera. Entonces, de eso se trata este tema y es un poco dark, o sea, es como que heavy y es difícil como que hablar de esto y también reconocer estas cosas en uno mismo. Algo que me he dado cuenta es que como que mientras más te vas adentrando en tus heridas y te encuentras con el dolor, como que entiendes que está ahí, pero no tienes por qué tenerle miedo. O sea, como que te vas haciendo, no sé si te vas haciendo como, no sé cómo explicarlo. O sea, es como si puedo sentir dolor y sé que estoy bien y sé que esto es para algo bueno y sé que me ayuda a mí misma. Este, no sé, como que es un dolor eh, que es causa de un trabajo positivo que estás haciendo para ti. Entonces, como que eso te ayuda mucho a poderlo como sobrellevar y también a saber que cuentas, por ejemplo, o sea, a mí el ir a psicoanálisis ha sido muy padre porque
como que es una persona en la que confío, que es profesional, que sé que me está ayudando. Entonces como que el, el hacerlo de esa manera a mí me ha gustado mucho y me ha ayudado. Y bueno, creo que hay veces que, este, no sé, o sea, creo que hay gente que vive muy desconectada de sí mismo y no se da cuenta de estas cosas. Creo que hay gente que tal vez no lo siente, gente que, no sé, o sea, pueden haber muchos motivos, pero, pues yo me he dado cuenta que tú, porque bueno, entre más te conoces tú y más conoces tu historia, más entiendes las historias de los demás. Y entonces tú puedes comenzar a ver las heridas en los demás, cuando hablan, con lo que cuentan, con sus comportamientos. O sea, luego te das cuenta de esas cosas cuando tú ya tienes trabajado o estás trabajando en lo tuyo. Y a mí antes se me hacía como que les quiero rascar porque quiero que ellos se den cuenta, quiero ayudarlos, quiero que pasen eso, que estén mejor, o sea, les va a servir. Pero me di cuenta que tú no le puedes rascar a nadie porque no sabes lo que hay ahí, no sabes si esa persona está lista para afrontarlo. Y... Ay, es que como ya grabé esto 2 veces, no me acuerdo qué dije, que ya no dije. ¡Ah! Bueno, si ya lo repetí, I'm so sorry. Y si no lo repetí, pues ahí va. O sea, que haz de cuenta que tú tienes ciertas estructuras. Haz de cuenta que todo lo que hay afuera de ti está soportado por lo que hay adentro de ti. Cuando cambia lo que hay dentro de ti, lo que hay afuera se cae. O sea, eso es muy obvio y normal, pero no necesariamente todo se va a caer. O sea, porque creo que también hay gente que les da miedo como que qué va a pasar con mi relación, de que si tienen novio o novia, whatever. Pero, o sea, las cosas solo pueden mejorar para bien. Y si ya no estás en esa relación, probablemente es porque te diste cuenta de cosas que no eran para bien para ti. Entonces, a fin de cuentas, sí da miedo, pero creo que es algo como muy valiente que pues es muy padre que la gente lo pueda hacer porque entonces pueden como vivir una vida más plena, más consciente y más como presente en este momento, no anclados al pasado, no con sentimientos raros que no sabes de dónde vienen, o sea, estás como que viviendo el día con las emociones de este día y como con una mente más despejada y así. Entonces, bueno, les quiero leer esto que escribí y pues ahí les va. Ok, para cambiar tu vida tienes que cambiar a nivel subconsciente tus patrones de pensamiento, tus creencias, tus métricas, tus verdades y principios. Todo lo que no se trabaje a este nivel es temporal, autoimpuesto, regulado con mucho esfuerzo a nivel consciente, falso, con fecha de caducidad y que, ya que cuando no estés a tu 100% de energía, emociones, factores externos de tu vida, el teatro se desmorona. Vuelves al vacío, regresas a la oscuridad. Necesitas reaprender a vivir. Algo te pasó o viviste situaciones difíciles que te llevaron a una distorsión. Es como si el sistema o software de una máquina estuviera corrupto, con un error desde su creación que constantemente arroja fallas, malfuncionamientos. Esto no se soluciona a nivel superficial, el código tiene que ser reescrito. Es por esto que los retiros, libros de autoayuda, los buenos momentos, los amigos, los logros, adicciones, conductas de afrontamiento y todo lo que usas para evadir tu realidad, como el amor, o sea, las relaciones de que interpersonales, el alcohol, la la tu ¿qué? La TV, la tele o entretenimiento, calla el dolor, lo alivia momentáneamente hasta que notas que cada vez necesitas más y más. Vas notando cómo mantienes relaciones aunque te lastimen, abusas del alcohol y lastimas tu cuerpo, ves la tele hasta que te duele la cabeza, comes en exceso hasta enfermarte, te detienes y dices, ¿qué es esto? ¿Cuándo se terminan estos ciclos? Porque no puedo detenerme y entonces sabes que te está saliendo de control y comienzan las reglas y restricciones, dietas,
este mes no voy a tomar, ejercicio en exceso, límite de tiempo en redes sociales, pasa esta etapa y te sientes mejor. O sea, se cuenta que después de que ya te controlas, dices, me siento mejor. Te sientes estable, en control, la gente te valida y te sientes bien contigo mismo. Todo lo de antes fue un mal sueño. Pero poco a poco vuelves a lo mismo de antes. Y te sientes muy mal, incluso tal vez peor, que cuando tuviste que activar el primer ciclo de control. Parece que no hay esperanza, que estás roto, que no hay solución, desmotivado, mal contigo mismo, triste, decepcionado, culpa, culpa, culpa. Más culpa, siempre culpa, porque no puedo estar bien. Así que un domingo por la noche decides que comienzas con la dieta, pero ahora sí, será de verdad. Diseñas un sistema más estricto, con más reglas, más premios, más castigos, y te hablas mal internamente, te intimidas, humillas y regañas para lograr la meta. Sientes que lo único que tienes que te detiene es tu propia debilidad, pero quieres ser más fuerte. Así que te exiges. Claro que puedo, unas quotes bonitas por aquí, un fondo de pantalla en particular, pasan algunas semanas hasta que recaes otra vez. ¿Te suena? ¿Te ha pasado esto a ti? Le podríamos llamar un ciclo de evasión y control. Hay personas que hay personas que les duele tanto que ni siquiera pueden tener etapas de control y se dejan ir. Ya no pueden más, entran en problemas serios de obesidad que comienza a causar estragos en la salud, alcoholismo que comienza a atentar con la vida misma y la de los demás, adicciones muy fuertes que te dejan tu vitalidad colgando de un hilo, se apaga la vida momentáneamente y podemos descansar, soltar la carga un rato y sentirnos tranquilos. Algo que es importante entender es que los comportamientos evasivos están ahí por algo. Nos permiten vivir, funcionar e incluso disfrutar de la vida en momentos, pero no duran. Te alejan del presente, lastiman tu cuerpo y tu mente. Las evasiones son todo aquello que te aleja del momento presente. Puede ser incluso cosas como salir todo el tiempo, querer estar siempre hablando con personas, limpiar la casa excesivamente, leer mucho, escuchar muchos podcasts, hacer deporte. O sea, también pueden ser cosas positivas que se pueden llegar a volver negativas cuando es un exceso. Cuando comienzas a conocerte y comprenderte de verdad, escuchando, comienzas a entender tus pensamientos, acciones y sentimientos, y es aquí en donde hay transformación real. La mejor manera que he encontrado es la psicología, en especial la psicoterapia, que me ha encaminado en un gran viaje, una gran aventura que requiere mucho valor hacia el fondo de mi ser. Otra herramienta muy valiosa ha sido poner atención a mis sueños. Eso está muy interesante, porque proyectan lo que guarda mi subconsciente. He aprendido tanto. Me encanta en especial cuando platico de mis sueños en terapia, porque ligamos muchas cosas y todo se ve súper claro. Hay que amarnos mucho y acompañarnos, sabiendo que todos hacemos lo mejor que podemos y que si tus conductas evasivas están ahí es porque las necesitas o las has necesitado por muchos años. Cuando comienzas a ir a terapia te vas dando cuenta cómo dejas patrones y los comportamientos se van apaciguando porque ya no necesitas escapar de tu mente para estar en paz. Eso está muy fuerte. Tu cabeza se vuelve un lugar seguro, con mucho amor y aceptación total de mis procesos y mi experiencia en esta vida. No se trata de dejar todo y estar solamente presente, ni se trata de llegar a ninguna meta. Simplemente es entenderte, vivir más en equilibrio, armonía y paz, reaprendiendo a vivir, sanando patrones familiares y saliéndote de ellos, reescribiendo creencias y abrazando a nuestro niño interior, entendiendo el pasado y todo aquello que, aunque ha dolido, te ha traído hasta aquí. Hoy eres tu mejor versión y es el resultado de todos tus días en la tierra hasta hoy. Así que abrázate a ti mismo, ámate mucho y acompáñate. Tu último día es el día en que termina tu proceso. Y cuando llegue ese día habrás experimentado toda tu vida y serán integradas todas las lecciones y lo que significó ser tú.
muy intenso y a la vez me gusta mucho porque haz de cuenta que a pesar de que es un trabajo difícil, cuando empiezas a poner todas las partes del rompecabezas, empiezas a ver la imagen, puedes entender quién eres tú, quién no eres tú, porque muchas cosas son causas, son como consecuencias de cosas que pasaron, pero no quiere decir que eso seas tú. Entonces hay gente que dice, soy súper celoso, eres celoso por algo, ese es el punto, entender cuando tú entiendes tu historia y dices, soy celosa porque pasó esto, pasó esto, pasó esto y entonces yo siento que tipo la gente se va a ir y entonces a mí me da miedo, que tipo no sé qué, entonces me he vuelto muy aprensiva y entonces por eso. Entonces cuando empiezas a entender todo este como patrón de pensamiento, entonces haz de cuenta que empiezas a sanar estas creencias y te das cuenta de que las cosas pasaron por cierta manera porque fueron X razón y entiendes que eso no necesariamente se va a repetir. Entonces ya no tienes que estar con esta armadura y no tienes que ser tan aprensiva y entonces y haz de cuenta que todo va como agarrando su lugar y las cosas se van viendo mucho más claras y entonces puedes soltar estas cosas que no te sirven y también puedes dejar de querer no estar. O sea, me ha pasado mucho que, por ejemplo, una vez escuché que alguien dijo de que, tipo, o sea, esa persona tomó mucho un día y al día siguiente dijo de que me encantó demasiado, de que no me acuerdo de nada, estuvo con madre. Y yo, ahí fue cuando me cayó el 20 de que eso es, ¿sabes? Es apagarte. Es una es una evasión a la realidad. O sea, entonces o sea, muchas actividades evaden la realidad, pero lo importante es que uno tengas como que encuentres un equilibrio para que puedas tener como evasiones que, o sea, son evasiones que sean sanas para ti y te ayuden también a disfrutar la vida y a poder como que pues experimentar tu existencia. ¿Me explico? Entonces tienes que ver qué conductas son, o sea, te están haciendo evadir la realidad, pero que te estén como causando dolor y que te estén causando mal a ti mismo como persona. Y esas conductas son las que hay que como son las que hay que poner atención o revisar por qué están ahí o ver qué pasaría si no tomo un fin o qué pasaría si no veo la tele hoy o qué pasaría y si te das cuenta que si no lo haces no vas a estar bien, entonces ahí hay un tema que hay que poner atención. Entonces, no se trata tampoco de quitarte todo y sufrir y batallar, pues no, o sea, todo eso está ahí por algo, pero el primer paso es darte cuenta y yo creo que un paso que estaría muy padre que todos hiciéramos, la neta, yo creo que todos deberíamos de ir, o sea, con el psicólogo porque realmente te ayuda mucho a entender cosas desde otra perspectiva. Pero bueno, creo que lo más importante es como que ser aware primero y ya en base a eso como que ir entendiendo más tu vida y lo que eres tú y por qué haces las cosas que haces. Entonces, bueno, eso es todo. Goodbye y ya.